Territorio Reportaje. Porque todos tenemos una historia que contar. Con el periodista Agustín del Castillo. Juan Rulfo llamó a las montañas y los valles de la costa de Jalisco, en alusión a su agreste naturaleza, el espíritu violento de sus conquistadores humanos, entre la primera mitad del siglo XVI y la segunda mitad del siglo XX, cubil de fieras. Hoy se ha renovado. Se fueron viejos caciques para que llegaran nuevos amos que imponen su ley sobre el territorio. Pero en los reinos de la naturaleza también hay una nueva prosperidad mucho menos ominosa. La pantera onca, tecuani o jaguar, el mayor depredador de la América tropical, comienza a recuperar sus viejos fueros. A mediados del siglo XX, al ser abundante y no tenerse conocimiento de su ecología, fue perseguido y exterminado de muchos territorios. El proyecto Las Joyas Manantlán le permitió recuperar parte de sus viejas heredades. Uno de quienes más se ha empeñado en llevar este registro puntual es el investigador Juan Pablo Esparza, biólogo por la Universidad de Guadalajara y doctorado en ciencias por el Instituto de Ecología AC. Además de aportar diversos videos para ilustrar estos capítulos de Territorio Reportaje, nos aporta su conocimiento sobre la evolución de la fauna en la región y sus interesantes apuntes sobre la llamada ecología del miedo. La conservación de un sitio tiene sentido si se mantienen todas las escalas de los ecosistemas, todos los reinos que están ahí imbricados. Normalmente hemos visto en México durante mucho tiempo un proceso que la gente no termina de ver como algo malo, pero que sí lo es, la defaunación. De repente protegemos grandes extensiones de bosque o de selva, pero uno acude a los sitios y encuentra muy poca fauna. Esto debería preocuparnos, pero parece que la gente considera que es hasta normal. No sé si el país vivió este proceso de forma muy aguda durante la segunda mitad del siglo XX, al grado de que ya se acostumbró. Por eso, a final de cuentas, las fototrampas vinieron a aportar un conocimiento, una evidencia asombrosa para muchas personas, porque me atrevería a decir que incluso en la región de la que hablamos, Manantlán, la costa de Jalisco, mucha gente no había visto estos animales en años, empieza a vivir ahí. Sin embargo, el trabajo que de algún modo en Manantlán te ha tocado pues realizar junto con otras personas y en la región de la costa también, nos viene a pintar un mundo que nos daría un aliento por un lado. Pareciera que el modelo de conservación de las áreas naturales protegidas en México, pese a todas las críticas que ha recibido, está dando algunos resultados. A partir de aquí quisiera que nos introdujéramos en el trabajo que has hecho y que me platicaras cómo se fue realizando este trabajo primero y a qué evidencias has llegado. Ok, pues mira, pues muchas gracias, saludos a todos, muchas gracias por este espacio para platicarte. Sí, mira, sí ha habido un proceso de defaunación, todos conocemos como la deforestación, que la vemos, ¿no? Pero no vemos la defaunación. Y entonces eso está amplio en todo México, ¿no? Pero sí, las áreas naturales protegidas sí han funcionado, ¿no? Sí han funcionado como islas en las que todavía la fauna silvestre está presente, en algunos casos con muy buenos resultados. Yo empecé personalmente a trabajar con cámaras trampa, que es una herramienta que nos ha permitido conocer muchos aspectos que no conocíamos de la fauna silvestre, porque pues uno muy difícilmente se encuentra con un venado, con un puma, con cualquier mamífero, ¿no? Y las cámaras trampa nos han hecho conocer que hay especies que no sabíamos que estábamos ahí y comportamientos. Ahí en Manantlán empecemos a poner, bueno, personalmente yo empecé a poner cámaras en el 2015, ¿sí? Y seguimos poniendo cámaras trampa. Pero digo, te interrumpo un poquito. Sí. Tú ya traías una experiencia porque has trabajado con fauna en el norte del país. Ah, sí. Sí, bueno, yo personalmente empecé a trabajar con puma y venado bura. El venado bura solo está en el norte de México, es más grande que el venado cola blanca, trabajando cuestiones de ecología del miedo. Es como las presas, los venados, dejan de usar ciertas zonas por seguridad, ¿sí? Dejan de usar zonas aunque sean muy ricas de alimento por miedo a que se los coma el puma. Y prefieren usar zonas donde hay poco alimento, pero son más seguras, ¿no? Y después de eso llegué aquí a Manantlán, invitado a un proyecto con Jaguar, ¿sí? Y que llevaba a la Universidad de Guadalajara, la Reserva de la Biosfera, y Rodrigo Núñez, con Fondo Mexicano de Conservación de la Naturaleza.
Los efectos de 40 años de conservación no dejan de sorprender al observador. La composición faunística se ha modificado en la zona de las joyas. Sí, platícame cómo evolucionó este proyecto. Yo no sé si te sorprendiste lo que encontraste en función de lo que pensabas que ibas a hallar y lo que finalmente te arrojó el... Pues mira, originalmente un poco de historia de Manantlán, cuando se estableció la Estación Científica Las Joyas, hace ya 40 años va a ser, si no me fallan las fechas, originalmente lo que más se veía eran zorras, coyotes, tlacuaches, ¿no? Al poco tiempo que empezó la conservación, esto no estaba yo ahí, pero por los registros anotaban, se empezó a ver más venado. Conforme apareció a ver más venado, empezaron a ver más pumas, ¿sí? Conforme aparecieron los pumas, empezaron a desaparecer los coyotes. Los coyotes generalmente se benefician de los humanos, ¿no? De la perturbación humana, son oportunistas. Entonces, conforme empieza a aparecer el puma, desaparece el coyote. Y ya yo estuve allí algún tiempo como estudiante, ¿sí? Por ahí en el 96, y es un poco la historia. Ahí la primera vez dijeron que empezaron a ver jaguar, pero era muy raro lo que veían, ¿no? Y como que quedaba la duda si se veía jaguar. Yo salí de ahí muchos años y ya cuando regresé, ahí tenemos como un punto de que ha habido monitoreo continuo. En la Estación Científica Las Joyas ya había jaguar, ¿no? Ya había algunos trabajos con jaguar, pero conforme había más jaguar, las poblaciones de zorra también bajaron y uno podría decir, oye, pues esto está muy mal, desaparecer eso. No, está como en un equilibrio, o sea, básicamente ahorita Las Joyas es un buen sitio de conservación porque tenemos al jaguar, ¿sí? Al jaguar lo usa, o sea, está establecido ahí. Los pumas son muy abundantes también, venados, pecarís, zorras, coyotes, pero estos que antes eran muy abundantes, que se benefician de la perturbación, ahora están con muy pocos registros, que eso es bueno, ¿no? Digamos que se movieron a los territorios de frontera de la propia reserva, donde sí se está dando la perturbación. Sí, ellos, sí, si uno baja, aparte, o sea, esta es la parte alta, en las zonas que están más perturbadas por el hombre es donde sí son más abundantes, ¿no? Entonces tenemos ahí como un ejemplo de tal vez cómo debiera ser, ¿no? Y algo de lo que realmente me sorprendió, un día con las cámaras trampa fotografiamos a una nutria y allá arriba pues es muy raro, o sea, los registros en México de nutrias a esas altitudes son muy raros, ¿no? De hecho es el segundo, o sea, es el primero con cámaras trampa, había como evidencias de excretas o de pieles que tenían en Veracruz, pero tomar una fotografía de una nutria a 2000 metros fue sorprendente un poco por la altitud, aunque no, digamos, no es realmente algo imposible, pero sobre todo, pues ahí, si tú que conoces ahí, no hay peces, ¿no? O sea, están unos arroyos, y lo que más comen las nutrias son o peces o crustáceos. Entonces, ¿cómo interpretamos esto? El sitio está tan bien conservado que puede llegar una nutria, digamos que en un subóptimo de donde pueden vivir, ¿no? Entonces, si hay un poquito de perturbaciones, aquellas especies que son muy sensibles a la perturbación humana, desaparecieran. Entonces, eso es como de lo más sorprendente. Otro de lo más sorprendente es que nos habla del buen estado de conservación, es el jaguar, ¿no? Ahí tenemos desde en el 2013 se capturó a Matilda, una hembra de jaguar, y hasta calculamos por la edad que tenía, al verle los colmillos se puede calcular la edad, que ella había nacido en el 2011, ahorita estamos en el 2024 y quiere decir que tiene 13 años de vida ya aproximadamente, y eso supera lo que dice el promedio de vida en vida libre según lo que dice la literatura, ¿no? En vida libre se mueren entre los 10, 12 años los jaguares, ¿no? Por las dificultades que es para obtener alimento. Entonces, el que ella tenga 13 años ya superó la expectativa de vida y pues se ha estado reproduciendo todo este tiempo, ¿no? Y también ahí también se ha quedado una de sus hijas, que se llama Fénix. Entonces, ella tiene ahorita tiene como unos 7 años, ¿sí? Se llama Fénix porque hubo un incendio muy grande en el 2017
Hay por fotos y videos de uno de los vigilantes comunitarios que trabaja con la reserva, que se llama Sergio, creo que él capturó cuando está pareando con un macho, y a los meses nació Fénix, ¿no? Pero nació en la zona quemada, entonces le pusimos Fénix porque como que renació del fuego, ¿no? Y Fénix también ya se ha reproducido ahí, entonces nos quiere decir que pues ese sitio es muy bueno para la conservación, ¿no? Y que es un sitio donde se conservan los jaguares también y toda la fauna silvestre. Y digo, la gente también asocia jaguar a zonas muy tropicales de calor. Ajá. 2000 metros también tiene, Ajá. pues por lo menos me parece que valdría la pena una explicación de cómo se acostumbra a territorios que aparentemente no son los que más le gustan. Pero bueno, también hay evidencias de que ahí están en los desiertos, de repente en las zonas de frontera del desierto hacia el norte, jaguar, ¿no? En Arizona. Sí, digamos el jaguar lo asociamos con zonas tropicales, ¿no? La mayoría de las personas no saben que, inclusive aquí en Jalisco hay jaguares, ¿no? Pensamos que está en selvas exuberantes y cosas así, pero no, fíjate, los jaguares también llegan, digamos que todos los animales tienen como un rango, digamos, de donde pueden vivir, ¿no? Digamos, si hacemos como una curva, ¿no? Pueden, con algún, digamos, la temperatura, o sea, aquí es muy bajo, a lo mejor no pueden vivir, luego empiezan a poder vivir a una temperatura media, es donde está mejor, y luego sube la temperatura y ya no pueden vivir, ¿no? Hay como un rango así para muchas cosas, ¿no? Entonces, sí, a 2000 metros, digamos que está, yo creo, otra vez como en el rango de que ya no pueden vivir, todavía pueden vivir, pero ya está como, si se va más para allá, a lo mejor ya no se puede. Pero esto, el que haya una población a esa altitud, quiere decir que está bien conservado, ¿no? Porque otra vez son condiciones subóptimas, ¿no? Entonces, si no está bien conservado, cualquier cosa que no esté bien conservada, en condiciones subóptimas puede desaparecer, ¿sí? Si uno está en un lugar, si voy a poder ver, por ejemplo, ¿no? A lo mejor si uno, a ver si es válido, ¿no? Si uno está desnutrido, ¿no? Y le llega cualquier enfermedad, se muere, ¿no? Claro. Entonces, pero si uno está desnutrido, pero que diga, si uno no está bien nutrido, le llega una enfermedad, pues lo más probable es que la resistan, ¿no? Entonces, digamos que estos lugares están en un extremo que si no pasa algo, puede ser que no puedan sobrevivir. Entonces, nos habla bien del estado, de un buen estado que está ahí, ¿no? De conservación. Ahora, el caso del puma sería diferente porque el puma, bueno, tú desmiénteme, como que tiene un rango mucho mayor de tolerancia hacia los climas, está adaptado a, sí, sorprendentemente a ambientes contrastantes y hostiles incluso, ¿no? Sí, el puma está prácticamente desde el sur, desde Canadá, desde Canadá hasta la Patagonia, sí está, y básicamente todos los ecosistemas, sí, entonces tiene más tolerancia, pues hay especies, o sea, que resisten muchos tipos de temperaturas, climas y pueden vivir en distintos ecosistemas, hasta donde yo estuve trabajando con él en el desierto, ¿no? Pero, y el jaguar básicamente sí es como vegetación tropical y subtropical, ¿no? Su límite estaba originalmente sur de Estados Unidos hasta norte de Argentina y Paraguay, creo, pero sí está más asociado, al parecer, la temperatura es algo que lo limita, ¿no? Por eso también hacia la altitud, también como no sube tan alto, porque al parecer un factor limitante es que no tolera pasar mucho tiempo frío, ¿no? Pero hay una especie mucho más humilde, una planta que podría parecer a muchos insignificante. De hecho, solo un zacate. Es el Sea diploperennis, pariente del maíz moderno, que es Sea maíz, cuyo descubrimiento fue incluso más importante que la presencia del jaguar para proteger estas montañas. Eduardo Santana Castellón, quien actualmente preside los esfuerzos para establecer el Museo de Ciencias Ambientales en el Centro Cultural Universitario, fue testigo y actor de cómo un hallazgo científico puede señalarse sin exagerar como el pilar de la creación del proyecto de las joyas y de la reserva de Manantlán. La importancia del Sea diploperennis para la construcción de toda esta institucionalidad que terminó en la protección de la Sierra de Manantlán. Sí, mira, Agustín, voy a decir algo que nunca he dicho en público, aunque sí lo he dicho como anécdota. Cuando yo primero me entero del Sea diploperennis fue en 1979, recién se publica en Science, porque yo estaba estudiando en la Universidad de Wisconsin, donde estaba Hugh Iltis, y en mi clase de oratoria seleccioné sobre Sea diploperennis y su descubrimiento para el discurso que tenía que dar ante clases. Entonces, recién publicado en Science,
yo me entero porque obviamente eso se difundió mucho en Madison, Wisconsin, y acuerdo que empecé diciendo, ¿qué tiene que ver un alumno de Wisconsin comiendo cornflakes en el desayuno en la mañana con un zacate que se encontró en unas montañas lejanas en el occidente de México? Esa fue mi entrada en oratoria. ¿Quién iba a decir que yo, que era un alumno subgraduado, iba a acabar trabajando en ese proyecto? Y efectivamente, se publica en Science en el 79 el descubrimiento de la nueva especie. Eso nace de dos líneas de trabajo. Una es que Hugh Iltis manda una tarjeta de fin de año a botánicos a través del mundo, colaboradores con él, incluyendo a la maestra Puga, que muestra otra especie, Sea perennis, y dice que está extinta en estado silvestre. Rafael Guzmán, que falleció recientemente y es el que inició el proyecto de Manantlán y de las joyas, que estaba estudiando con la maestra, él estaba haciendo la tesis sobre las gramíneas de Jalisco, así que él ya estaba buscando gramíneas, el maíz es una gramínea. Y se dice que la maestra Puga le dijo, a ver, este gringo dice que está extinta, a ver quién la encuentra. Y él reencontró una población en Ciudad Guzmán de Sea perennis. Ya después, un compañero de él, de Cusalapa, le dice que en Cusalapa hay esa misma especie, que le decían milpilla del diablo. Y entonces, o es un teocintle, y cuando Rafael va, pues cree que es la misma especie y la publica aquí en México como una nueva localidad de Sea perennis. Pero cuando intercambia las semillas con Iltis, Iltis la crece, la cultiva en el invernadero en Wisconsin, se da cuenta que es una nueva especie y la publica en la revista Science con un análisis genético de una citogenetista que estaba, israelita, que estaba en Wisconsin. Lo interesante que tampoco se sabe es que aquí ya Cato había, el doctor Cato, que estaba allá en Chapingo trabajando, había documentado, pero no lo publicó, que era diploide, que tenía el doble de cromosomas, no haploide. Y él tenía una hipótesis, y yo vi ese documento mimeografiado, de donde él decía, qué interesante, la de Manantlán es Sea perennis diploide, pero la de perennis de Ciudad Guzmán es haploide. Debe haber un gradiente que él iba a ver si no encontraba de diploide. Lo que pasa es que él aceptó que era la misma especie, él no era taxónomo. Pero Iltis corrigió a Rafael al demostrar que eran dos especies diferentes. Pero entonces entiendo yo por qué Iltis tenía tanta prisa de publicar, porque ya alguien, de hecho, aunque no lo había publicado, lo había descubierto. Iltis hizo algo bueno. Él logró que Rafael fuera de coautor y gracias a eso, y que había un mexicano de los primeros que publica en Science, Rafael fue el que descubrió la población y era también taxónomo, vinculó a la Universidad de Guadalajara con el descubrimiento y generó un interés en Raúl Padilla para crear la Estación Científica Las Joyas y la Reserva de la Biosfera junto con la maestra Puga. Pero no le dio crédito a Cato, que bueno, tal vez debió haber dicho, ya alguien en un mimeógrafo, aunque no lo publicó, ya alguien lo había dicho, pero bueno, así ocurren las cosas. Bueno, entonces, producto de eso, Raúl Padilla se cuelga de ese descubrimiento que salió en las primeras páginas de New York Times, de Pravda, salió en Le Monde, o sea, todo el mundo, para que hubiera financiamiento para crear un instituto de investigación y una estación científica que era Las Joyas. Se crea Las Joyas en el 84, de 1.245 hectáreas, se compra el terreno por el gobierno del estado. Enrique Álvarez del Castillo jugó un papel fundamental de apoyo para sacar a los madereros y alejar a los poderes fácticos que estaban controlando en la región, también para controlar al gobierno federal que no quería que la Universidad de Guadalajara se metiera en esto ni crear una reserva de la biosfera. De hecho, dijeron que ellos podían manejar toda esa área y que la universidad no quedara. Eso fue una discusión, pelea que nos tocó participar a Enrique Jardel y a mí en Casa Jalisco, pero finalmente Enrique Álvarez del Castillo apoyó a la universidad y a su proyecto. Y Rafael sí tenía una visión más grande con Iltis. La maestra Puga, su visión era principalmente de la Estación Científica Las Joyas. Entonces se crea una nueva dependencia que se llamó Laboratorio Natural Las Joyas, cosa que el proyecto ya siguió manejado no en el Instituto de Botánica, que es donde nace, sino en el Laboratorio Natural Las Joyas, que dependía directamente de DICSA.
Y entonces ya de ahí empieza, con financiamiento del gobierno del estado, de Álvarez del Castillo y el liderazgo de Raúl Padilla, empiezan los vínculos nacionales e internacionales del World Wildlife Fund, de Nature Conservancy, y para ayudar a crear. ¿Por qué interés internacional? Porque en aquel momento había un gran debate sobre el valor de la biodiversidad. En aquel entonces se hablaba de la germoplasma, no se había todavía hablado tanto de biodiversidad. De hecho, en el libro que hace famoso la palabra biodiversidad, hay como 6 o 7 capítulos que hablan sobre Sea diploperennis. Y Iltis tiene uno de esos capítulos, Iltis. Entonces, habían argumentos que eran morales y éticos, por ejemplo, pero estaban los otros argumentos que eran, no se hablaba en aquel entonces tampoco mucho de servicios ecosistémicos, del valor económico. Y esto, otro investigador, Nolt, de apellido Nolt en Ohio, descubrió que este maíz era inmunoresistente a las principales plagas virales y micoplasmáticas que afectaban al maíz comercial y que causaban daños económicos inmensos. Entonces, de pronto, esta planta, y aparte, esta planta nacía de rizomas cada año, o sea, de tallos subterráneos. Se moría, y al contrario del maíz, que no surge, hay que sembrarlo de nuevo con semilla, esta resurge de los tallos subterráneos que tiene. Entonces se dijo, tal vez podamos hacer un maíz que no haya que sembrarlo, y todo lo que nos ahorramos en petróleo y en pérdida de suelo, que nazca todo. Eso nunca se logró. Pero lo otro es que es inmunoresistente y este valor genético lo podemos incorporar al maíz comercial. Eso sí lo hicieron las grandes compañías. Entonces sale el potencial valor económico a la sociedad de este zacate silvestre. Y entonces por eso llamó la atención, porque fue un ejemplo de la necesidad de conservar diversidad genética en áreas silvestres o en áreas naturales. Ahora, aquí se dio un argumento que estaba equivocado en aquel entonces. Iltis sabía que estaba equivocado, pero aún así lo hizo por su objetivo de conservación. Y era que en realidad no era un ejemplo de preservar diversidad genética en áreas silvestres prístinas. Más bien era un ejemplo de preservar sistemas tradicionales agrícolas de roza, tumba y quema con perturbación, porque es una planta arbense que crece asociada a la agricultura y así ha estado durante miles de años. Entonces, aquí llegó Enrique Jardel en 1986, y Enrique traía una formación muy sólida en manejo de áreas protegidas y en gestión de recursos naturales y el papel de comunidades campesinas e indígenas. Y entonces Enrique ayudó a resolver varias cosas. Primero, teníamos una confusión entre lo que era el Laboratorio Natural Las Joyas y lo que también llamamos Laboratorio Natural Las Joyas, que era la estación científica. Y Enrique en una serie de talleres logró diferenciar una cosa en la estación y otra cosa en la institución. Parece algo lógico, pero sí estábamos confundidos. La otra cosa es que él pudo traer sobre la mesa el valor, ya estaba aquí, ya Rafael lo tenía contemplado, pero Enrique lo trajo de una manera más rigurosa, el valor de la agricultura y el conocimiento tradicional para preservar diversidad, y con eso vinculado, también estaba Raquel Gutiérrez Nájera y estaba Pedro León Corrales, con los derechos humanos y los grupos que luchaban por la democracia en Manantlán, que desde el Instituto Manantlán, que después fue que lo cambió a Instituto, Enrique y yo elaboramos la propuesta, y ya después cambió a Departamento de Ecología y Recursos Naturales, trabajamos mucho por la democracia y los derechos humanos en la zona. Entonces, el valor fue crear una estación biológica, crear una reserva de la biosfera, servir de ejemplo del valor a nivel mundial, del valor económico y en producción de alimentos que tienen los recursos genéticos silvestres o semisilvestres o asociados a sistemas culturales tradicionales de gestión del territorio. Simplemente aclarando entonces, ya había de algún modo una inquietud, un planteamiento de que la región tenía que protegerse por esta disputa que me dices que había con el gobierno federal. Digamos que el SEA viene a reforzar el conocimiento y los argumentos para la protección de la sierra.
Estoy confundido. ¿Cuál disputa con el gobierno federal? Lo que comentabas que no quería que la Universidad de Guadalajara fuera la que tutelara. Ya. No. Ok. Se crea la Estación Científica Las Joyas en 1984 y cuando ya se plantea crecer el área de conservación como reserva de la biosfera en Jalisco y Colima, ahí hubo mucho trabajo en contra, gente que se oponía. Y entre ellos los forestales, el gremio forestal, que ahí sí se movió a nivel federal y trataron de convencer al gobierno del estado, primero que no creara una reserva de la biosfera, segundo que si la creaba no fuera manejada por la Universidad de Guadalajara, y bueno, finalmente las dos cosas sí ocurrieron. De hecho, ya después que se decreta la reserva de la biosfera, después entra a la red de la UNESCO a través de una solicitud de Jalisco como entidad soberana, y lo aceptó la UNESCO, no fue a través del gobierno federal. El gobierno federal se enteró después que ya Hafter, Raúl Padilla y Enrique Álvarez del Castillo ya habían hecho todo el procedimiento en la UNESCO en París. Entonces, no es exagerado decir que en buena medida debemos esta enorme reserva y todos los resultados que ha tenido a lo largo ya de, pues ya vamos para 40 años, a este humilde hierba descubierta por todo lo que implicó su descubrimiento. No es exagerado, pero hay que matizarlo. Y yo creo que, en primer lugar, tenemos todo esto porque había investigación científica en la Universidad de Guadalajara, con alumnos haciendo tesis, y ese es el caso de Rafael Guzmán y las garmillas. Segundo, porque eso trajo el descubrimiento de Sea diploperennis. Y tercero, porque había una lucha campesina histórica anterior, especialmente en Cusalapa y en Ayotitlán, en contra de intereses madereros y de intereses corruptos en la Secretaría de la Reforma Agraria y en otras instancias, y ellos estaban defendiendo su derecho a su territorio y a sus recursos naturales. Entonces se conjuntaron esas cosas. Seguimos con José Olague Montes, nuestro recorrido por las riquezas de la Estación Científica de Las Joyas. Ahora destaquemos su relevancia como zona de captación de agua. Joel, pues estamos llegando a un sitio donde nos vas a dar una explicación que a mí me parece que es fundamental para entender por qué existen las áreas naturales protegidas. El tema de que aquí se capta el agua. Exacto, mira, iniciemos con esto, ¿no? Manantlán proviene de término náhuatl que es Amanali, y significa justamente lugar de manantiales. Entonces, pues desde ahí ya tenemos la pista, ¿no? del por qué Manantlán, de qué es lo que aporta principalmente, pues en cuanto a este servicio ecosistémico, lo de la captación del agua. Justamente vamos a hablar de la parte que está en Colima, en este caso, que es el 10% del porcentaje del terreno que tiene Manantlán, le pertenece o está dentro del estado de Colima. Este 10%, o sea, por decirlo así, ¿no? Este 10% le abastece de agua lo que es la capital, ¿no? De Colima, Villa de Álvarez. Entonces, la importancia de mantener estos lugares, imagínate qué pasaría si aquí de repente, pues, desmontamos o cualquier perturbación, ¿no? Realmente quienes sufriríamos las consecuencias pues seríamos la población directamente, ¿no? En este caso quedarnos, o al menos pues la poca disponibilidad de agua en este caso, y pues no se diga la parte que está en Jalisco, este 90%, que pues abastece de agua a todos los municipios que se encuentran pues ahí adyacentes a la sierra, los valles, siendo también pues una zona totalmente agrícola, ¿no? En la que se depende, pues no nada más para bañarse y para tomar agua, ¿no? Sino que se depende totalmente para lo del... Estamos hablando del Valle de Autlán El Grullo, que es altamente productivo. Estamos hablando de la zona que se conoce como el Llano en Llamas, que sería parte de la cuenca del río Ayuquila. Estamos hablando de la cuenca de Casimiro Castillo, Purificación, la cuenca de la Huerta. Son zonas donde hay muchísima producción, desde hortalizas hasta frutales, ¿no? Así es. Entonces, pues, te digo, imagínate el impacto que tuviera esto, que vernos afectados, ¿no? Directamente con el agua. Y pues recordando, ¿no? Un poquito en cuanto al ciclo, lo vamos a tomar de una manera muy
general, ¿no? Que sabemos que una vez que cae el agua, bueno, ¿qué sucede? Los bosques, los árboles que crecen aquí tienen, aparte de el montón de funciones que sabemos que tienen, una es que son como si fuera un amortiguador, ¿no? Evitan que la caída, la gota del agua sea como de una manera brusca. Pensando, o al menos poniéndolo en el tema como en la ciudad, ¿no? Que cae el agua y no hay donde amortigue la caída, ¿sale? Entonces, aquí cae de una manera más armoniosa, cae a las copas de los árboles, y después de las copas de los árboles nos encontramos con la hojarasca, que en la ciudad la llamamos basura, pero en este caso aquí tiene una función. Llega la hojarasca y se empieza a infiltrar de una manera pues más armoniosa, como te digo. Entonces esto hace que pues no se sufre de inundaciones, no tenemos estos problemas, comparado con la ciudad, que a lo mejor empieza a llover y como un baldazo de agua, y luego le sumamos a que pues tenemos de repente basura en las donde se va el agua, en los colectores, los drenajes, sí. Ok, se tapa y pues se inunda, ¿no? Entonces el agua realmente no tiene para dónde irse, en este caso en la ciudad, comparado con un lugar como este. Digo, y tú comentas un gran servicio ambiental para el nivel de vida de los habitantes de las ciudades, de los asentamientos humanos, de la economía rural, pero no exclusivamente rural, prácticamente cualquier actividad económica requiere agua. Pero también estás aludiendo a otro tema, el tema de los desastres, porque uno piensa, las ciudades se inundan porque llueve ahí, pero muchas veces también ocurren desastres cuando se tala el bosque en la parte alta, cuando se da el proceso erosivo, porque eso se va a ir para abajo. Entonces, por eso también es importante conservar los bosques, porque los bosques están dando un servicio ambiental que va a ser prevenir un desastre que implicaría desmontar y mandar esa agua a la parte de abajo, que es la lógica, la gravedad llama a que la parte de abajo sea donde vaya el agua, ¿no? Exacto, mira, además de esto que te digo, de la importancia que tienen las hojas de los árboles y todo esto, ya lo vimos de la parte de arriba, pero ahora lo vemos en la parte de abajo, que son las raíces, ¿no? Las raíces que crecen cerca de un cuerpo de agua regularmente son raíces que son como una red, ¿sí? Entonces esta red está reteniendo la tierra y evita que se erosione el lugar con el paso del agua. Entonces, ¿qué sucede? Vamos a decir que el río o el arroyo se mantiene en su lugar. ¿Por qué? Porque tiene este respaldo de estas raíces, de estas redes que sostienen la tierra, evitando justamente la erosión. Tú lo mencionas que a lo mejor en la ciudad, digo, si en la ciudad mantuviéramos árboles nativos a los cuerpos de agua cercanos, entonces probablemente pudiéramos mitigar un poquito esto, ¿no? De las inundaciones y de la erosión. Que mantuviéramos los arroyos, porque por ejemplo el caso de Guadalajara, que mucha gente que nos ve es de Guadalajara, ha borrado sus arroyos y el agua no tiene por dónde irse. Si de por sí ya no tiene el espacio natural de infiltración que tenemos aquí, tampoco tiene los lugares por donde se conduce. Aquí tenemos las dos cosas. En una ciudad supuestamente moderna se pierde y termina siendo una explicación muy clara del desastre, ¿no? Claro, y después lo vemos en las avenidas, ¿no? Pues realmente a lo mejor por ahí pasaba un arroyo, ¿no? Y finalmente pues el agua reconoce pues su lugar, su cauce, ¿no? Entonces pues sí, tenemos este montón de problemas pues sí, hidrológicos, ¿no? En este caso. Uno de los personajes universitarios más ligado a la historia de las joyas es el profesor e investigador Rubén Ramírez Villeda. Su relación personal con la zona se remonta al año 1989. Platícanos tu historia. Tú empiezas en 89 a trabajar formalmente, pero en realidad ya trabajabas como estudiante. Sí, como estudiante me iba en mis periodos vacacionales, al final de cada semestre me iba de voluntario a ayudarles ahí en trabajo de campo. En ese tiempo, como todo era nuevo en términos de la investigación, pues se hacía mucho trabajo de investigación y siempre estaban ocupando gente que fuera de voluntario. Entonces andábamos en colectas de insectos, de inventarios de fauna, de aves. Estuve un buen tiempo haciendo, apoyando el inventario forestal de las joyas. Y pues ahí nos fuimos haciendo un espacio. Luego
A mí me empezó a gustar estar en esa actividad. Yo dije, bueno, pues saliendo de la carrera, si hay oportunidad de venirse acá a hacer la tesis, ese era mi pienso. Y sí la hice, pero pues la tesis duró 25 años. Me quedé allí trabajando. Digo, no me tardé tanto en hacer la tesis, pero realmente ese fue más o menos el tiempo que estuve allá en Las Joyas. ¿Cuál fue el tema de tu tesis? Hice algo dinámicas de las poblaciones de Magnolia iltisiana, que además acaba de ser descrita como una nueva especie y recibió el nombre de Hugh Iltis, uno de los descubridores del C. diplopérennis. Entonces, pues como te digo, en esos años había muchos aspectos de ecología que no se conocían sobre las especies de Manantlán. Cuando se decreta la reserva se tenía una gran idea de esa gran biodiversidad que existía en estas montañas, pero en realidad nadie tenía una certeza, no había inventarios más precisos. Entonces, Las Joyas jugó un papel importante en generar todo ese conocimiento en todos esos años. Pues después ya como que llegó un estándar, sí se sigue haciendo investigación. Hoy responden inclusive a necesidades que tiene para el manejo de la reserva, como el caso de una plaga que hay en la parte alta, que fue el resultado de un incendio muy fuerte en 2017, me parece. Esa fue la última vez que yo colaboré en incendios como parte de Las Joyas. Y más que andar combatiendo incendios, hice una dinámica que no habíamos hecho nadie nunca con los incendios, que fue más bien ayudar a rescatar a unas gentes que quedaron del otro lado de donde se hizo el estallido del incendio, en la parte alta. Quedaron. ¿En qué año estás hablando? En 2017. Ah. Entonces fueron tan severos y tan grandes los incendios que se hizo un estallido ahí no sé si recuerdas, un gran llano que se llama San Miguel. Entonces el chofer y otro combatiente de una brigada se pasaron al otro lado con su vehículo para no quedar encerrados, pero al final de cuentas se quedaron de aquel lado del frente de incendios, y hasta que pasó el incendio fuimos a rescatarlos. Entonces más bien hice una labor de rescate, cosa que no era muy común, porque había mucha gente ya combatiendo incendios. En ese tiempo había más de 100 gentes en esos momentos combatiendo. Entonces a mí me piden que yo fuera a rescatar a estos chavos, que además era quitar muchos árboles que cayeron del estallido del incendio sobre el camino, y fue estar quitando muchos árboles hasta pudimos pasar hasta el lado de Capillas. Si recuerdas la parte más alta de Manantlán, hasta allá fuimos por ellos, ¿no? Y obviamente tú ya tenías un historial de experiencia enorme, sí. Habías encabezado el tema de incendios en la reserva durante pues más de una década fácil, ¿no? Pues aprendí en Las Joyas, y de ahí la necesidad que tuvo la reserva de un coordinador de incendios. Me comisionan como académico, como personal de la universidad, me voy a la reserva a empezar a hacer los trabajos de incendios, que en ese tiempo era responder nada más a los eventos. No había una estrategia de prevención, de concientización, de colaboración interinstitucional, siempre era responder a la crisis, ¿no? Pero poco a poco se va armando todo un esquema. Luego nace lo que llamaron ahora el manejo del fuego, el programa de manejo del fuego, que lo adopta CONAM, pero tuvo sus bases aquí en Manantlán, y nosotros nos tocó empezar a diseñar ese programa, que no nada más era el tema nada más de la prevención, de la educación o combatir los incendios, era toda una estrategia muy, muy grande, ¿no? Y ahí CONAM entonces empieza a adoptar esa estrategia, y hoy todas las áreas protegidas que tienen problemas de incendios, como una cuestión de manejo de recursos, pues implementan sus programas de manejo del fuego, pero nacieron aquí en Manantlán. Regresemos un poquito. Tú llegas a la reserva, a Las Joyas en el 89, sí. Y es cuando empiezas a trabajar para la Universidad de Guadalajara, digamos. Sí. ¿Y cómo fue tu primer trabajo? ¿Cómo empezó todo? ¿Y cómo llegaste a ser director? Pues fue un tema así como de sucesión, porque pues yo llegué como asistente del primer jefe que tuvo la estación, que fue Enrique Jardel.
Él me llama, me trae al equipo de trabajo, pero luego él en el a finales 88 y ya para 89, cuando yo ya me vengo egresé de la universidad, él se baja para ser el director del Instituto Manantlán en aquel tiempo y hoy es el Departamento de Ecología. Entonces, él se viene y nos quedamos allá 2, 3 personas que estábamos siendo parte del equipo de Enrique y nos toca empezarnos a foguear. Los que quedamos realmente no teníamos ninguna experiencia en la administración de las joyas. Ahí fuimos aprendiendo, entonces estuvo un chavo antes que yo, después él se va, luego yo me quedo, luego sale la necesidad de irme a la reserva, se quedan otras personas y así hasta que 2005, quien estaba, no sé si conociste a Deidad Partida, que fue una de las jefas de la estación, la primera mujer que tuvo como jefa de la estación, se va. Y pues entonces me piden a mí que regrese a las joyas después de estar atendiendo los incendios en la reserva y ya me regreso a las joyas y entonces pues ya mi prioridad se volvía nada más la estación. Los logros de la protección y la investigación científica en la estación de las joyas y en todo Manantlán son impresionantes, sobre todo porque muchas veces se han debido hacer contra las políticas públicas que otorgan recursos paupérrimos y a pesar de las políticas académicas crecientemente burocratizadas que padece la propia Universidad de Guadalajara, señala Enrique Jardel Peláez, uno de los científicos fundamentales del proyecto Manantlán. Esta es la parte final de la entrevista que sostuvimos a propósito de los 40 años de la estación. Porque se ha hablado, por ejemplo, no, pues ustedes reciben financiamiento internacional, ¿sí? Sí recibimos financiamiento internacional al principio y ha habido etapas, pero la mayor parte del tiempo trabajamos con el presupuesto nacional y ese ha ido para abajo, ¿sí? Entonces, la operación básica de un lugar como la Estación Científica de las Joyas depende del presupuesto universitario, ¿sí? Y si el techo presupuestal de la universidad no crece, pues tampoco crece el de una estación científica, ¿sí? Y aumentan las necesidades, ¿sí? Y son parte de las limitaciones que enfrentamos, ¿sí? Ha sido siempre tratar de hacer todo el esfuerzo posible a pesar de las limitaciones, de las carencias de recursos y seguir adelante sin parar, ¿sí? Durante todos estos 40 años, ¿sí? Y enfrentar presiones externas y demás, ¿no? Entonces, pues no es un trabajo fácil y creo que, bueno, en cierto sentido el Premio Jalisco es un reconocimiento a estos esfuerzos, ¿no? Y estamos orgullosos del premio, nos da gusto haberlo recibido. Y sobre todo que en 40 años hemos recibido reconocimientos de organismos internacionales, del gobierno federal. Es la primera vez que tenemos un reconocimiento estatal, ¿sí? Esperamos que esto ayuda a poner atención en las joyas, porque también un problema con los proyectos es que al principio, ¿sí? Y sobre todo cuando al principio están generando una serie de éxitos, pues todo el mundo les presta atención. Pero cuando pasa el tiempo, pues dejan de ser novedad. Y cuando dejan de ser novedad, te dejan de prestar atención. Claro. Y pues bueno, ese es uno de los factores que al final de cuentas te acaban limitando porque la atención se pone en otras cosas, ¿sí? Claro. Dejas de ser el tema de actualidad, ¿sí? Y tenemos un problema grave en este país para dar continuidad a las instituciones, ¿sí? Para que lo que logramos lo podamos mantener, ¿sí? Entonces, pasa el tiempo, pasan los cambios de administración y alguien quiere inventar el mundo de nuevo, ¿sí? Pero al final de cuentas, pues no escala
creciendo sobre las bases construidas por un proyecto. Claro. Entonces, pues ese es un problema que enfrentamos. ¿Sí? De hecho, cambiándolo un poquito, ¿no crees que sería importante que ya como sociedad México empezar a entender que su política audaz que tomó en los años 70 y 80 para proteger ciertas áreas patrimoniales únicas que la naturaleza ha generado aquí en nuestro territorio, deberían convertirse en políticas de Estado mucho más consolidadas, porque son una respuesta no solamente a conservar biodiversidad, es una respuesta, como tú bien lo dijiste, al tema social, al tema político, al tema económico? Sí. O sea, ahí hay muchas cosas que deberíamos potenciar y que seguramente nos ayudarían a dar respuestas a otras cosas que ahorita nos están angustiando, desde el tema de la inseguridad, el tema del tejido social, el tema de la pobreza, y que no terminamos de ligar, me parece increíble después de tantos años, al tema de la conservación del patrimonio natural. Sí. Bueno, voy a decir que en términos generales, pasando esa época de las primeras reservas de la biosfera y demás, ha habido un crecimiento de las áreas protegidas. La comunidad conservacionista en México ha sido bastante activa, ¿sí? Y peleonera. Y han habido avances. Ha crecido la superficie protegida. Han seguido adelante muchos proyectos de conservación. Hay otras modalidades de conservación ligadas al aprovechamiento de los recursos. O sea, ha habido avances. El problema es que eso ha sido a pesar de escasos recursos y de una serie de obstáculos. Es que y esperamos que esto siga avanzando. Es como una lucha que han dado y que tiene resultados, pero si tuvieran a su favor al Estado mexicano en pleno, a los políticos que toman decisiones, seguramente este avance, que es bastante impresionante, sería muy superior. Sí, sería muy superior, y cada cambio de administración pues hay que estar trabajando para llamar la atención sobre estos temas, y a veces pues agradeciendo que si no lo apoyan a uno, cuando menos no le entorpezcan el trabajo. ¿Sí? Pero esperemos que esto sigue adelante y que se sigue fortaleciendo. Pero como decía, un problema es mantener la continuidad de proyectos a través del tiempo. Y hay una cuestión también que tiene que ver con la vida de las personas. Porque cuando hablamos de 40 años, pues eso para un proyecto institucional de largo plazo, como para una actividad como la conservación, pues es una fracción pequeña de tiempo. Para la vida de las personas, pues es mucho media tiempo. vida. Y una de las cuestiones que en este momento avisoramos como una situación que hay que resolver, porque si no el proyecto no continúa, es justamente una cuestión de reemplazo generacional. ¿Sí? Y eso se dice fácil, pero hay que crear las condiciones, ¿sí? Para que nuevas personas se incorporen a eso. ¿Sí? Y por ejemplo en el ámbito universitario, pues está muy limitado por los criterios que tenemos para contrataciones y la evaluación del trabajo. Como decía, en las condiciones actuales, eso no hubiera prosperado. Necesitamos crear condiciones que favorezcan que este tipo de proyectos pueden seguir. Estamos en crisis en muchas cosas. Hay problemas crónicos no resueltos en el manejo de la estación, ¿sí? Principalmente en la parte de administración, de financiamiento. Hay una especie de estancamiento. Pero, por ejemplo, en el caso de cuestiones que son fundamentales, complementarias a una estación científica, como por ejemplo el mantenimiento de colecciones biológicas, de herbarios para la investigación de la biodiversidad y demás, eso está completamente olvidado y nos cuesta mucho trabajo mantenerlo. Porque lo terminan manteniendo con un esfuerzo extra que tienen que dar porque no hay un apoyo institucional suficiente. Con un esfuerzo extra,
pero también son campos de la investigación que de repente no resultan tan, ¿cómo decirlo?, tan atractivos, ¿sí? Como otros, y entonces no hay gente que se mete en ello, ¿sí? Ya no hay las condiciones que tenía un naturalista de dedicarse años a generar información para luego publicar algo. Ahora jugamos a publicar a cada rato lo que sea, ¿sí? Sí, es una locura. ¿Sí? Alguien como Charles Darwin jamás hubiera estado en el Sistema Nacional de Investigadores. Sí. ¿Sí? Porque se tardó 20 años en escribir, después de hacer la investigación de campo, en llegar a escribir la publicación. Digo, ese es un ejemplo un poco burdo, pero la cuestión es que si queremos seguir en el trabajo de generación de conocimiento sobre la biodiversidad y sobre la ecología, si queremos seguir estableciendo lugares donde esa investigación se pueda hacer y mantenerlos, y si queremos impulsar acciones de conservación, pues hace falta definir una estrategia que permita que esto continúe, ¿sí? Esto entonces implicaría no solamente que la autoridad civil o política se replanteara las cosas, sino que la propia autoridad académica repensara la universidad en función de estos proyectos, por lo menos. Sí, yo creo que tenemos que hacer esa reflexión a nivel universitario para mantener algo también que yo creo que es una de las cosas que han distinguido a la Universidad de Guadalajara, ¿sí? Este tipo de proyectos, ¿sí? Y que no sean cosas que se olvidan, ¿sí? Que se piensen en cómo seguimos adelante, porque en muchos casos hemos puesto la muestra en el país, ¿sí? Y estamos orgullosos de muchos logros de la universidad. Pues este es uno de ellos, ¿sí? Pero evidentemente no hay logros sin el largo plazo, o sea, claro. No puedes vivir nomás, mira, en el pasado hicimos algo bonito y se nos acabó. Eso vale la pena si sigue vivo y si sigue consolidando en la actualidad. Sí, sí, porque hay que tratar de seguir adelante, ¿sí? Pero para mantener una estación de investigación pues, se requiere una base institucional, ¿sí? No únicamente la voluntad de personas, aunque esta sea muy importante, ¿sí? Y pues ha habido una historia de un trabajo colectivo en el cual han participado muchas personas para que esto se mantenga, ¿sí? Muchas personas del mismo Instituto Manantlán, de la universidad, pero también de otras instituciones, ¿sí? Estas cosas no funcionan sin esa colaboración y sin ese trabajo colectivo. Territorio Reportaje. Porque todos tenemos una historia que contar. Con el periodista Agustín del Castillo.